En algún momento te vas a tener que definir. Yo lo que yo estoy trabajando en un espacio que es fortalecer, digamos, lo que es el centro nacional, una visión de peronismo republicano, centro-derecha. Estoy trabajando dentro de la coalición Juntos por el Cambio. Pero sabés que en algún momento, digo, en algún momento... Vos dijiste acompaño a Santilli, pero a Santilli le va a pelear Ritondo, bueno. A Ritondo le va a pelear Bullrich, si no pelea la candidatura a presidente, va a ir a la provincia. Yo he dicho algo en los últimos días, de que el proceso de horizontalidad que tiene Juntos por el Cambio es bueno, permite un debate abierto frente a los temas de la coyuntura. El último ejemplo fue la cuestión del endeudamiento con el fondo, que creo que hemos tenido una actitud de responsabilidad. Y también eso, a su vez, es malo porque tenés que generar lo que yo denomino un proyecto de poder con liderazgo, equipos y un programa. Y esto me parece que es... hay que hacerlo más temprano que tarde, y yo visualizo, esto es un análisis mío personal, agosto del año 23, que es el escenario de la primaria, como algo demasiado lejos. Después te quedan 2 meses para instalar la propuesta política para cambiar, digamos, el gobierno en la Argentina. Pero esto te parece apresurado, digamos. No lo critico, son datos que están ocurriendo y la política... Miguel, ¿suma la foto con Trump, que es el tipo que casi desconoce la democracia de Estados Unidos? Bueno, divide, la foto con Trump divide. No, es un... Digo, si el PRO, Juntos por el Cambio, defiende una idea de democracia, de república, Trump estuvo a punto de no reconocer el resultado y lo acusan de haber impulsado la toma del Capitolio. Hay una investigación abierta por la toma del Capitolio. Indudablemente que tiene una característica muy particular. Ahora, también es cierto que la relación de Macri con Trump era una relación que le permitió a la Argentina en su momento... Miguel, la oposición... Bueno, pero entonces da lo mismo, perdón. Perdón, así lo termina de contestar, sí. Digo, porque hay una sensibilidad de Macri de ver dónde la democracia funciona bien y cuestionar las violaciones a los derechos humanos, y se junta con Trump, que a margen uno podría decir es el que le dio la plata vía el fondo para que llegue a las elecciones. Dejemos eso de lado. Como sinónimo de democracia es bastante cuestionable. Bueno, sí, puede ser, ese análisis es válido, pero indudablemente que en la política siempre hay que tener una cuota de realismo, de lo que puede pasar también en Estados Unidos. Y creo que lo que hace Macri es un encuentro con una persona con la cual tenía una relación, y también hace una apuesta de futuro, porque si analizás hoy las encuestas de Biden, indudablemente que el gobierno demócrata tiene problemas. ¿Vos crees que juega Macri y ahí lo dejo a Julio? Es una decisión que va a tener que tomar él. Yo creo que va a ser un gran decisor, y si no es candidato va a ser un gran decisor. Pero te gustaría, a vos te pregunto, a Miguel Ángel Pichetto, le pregunto, ¿te gustaría que fuese candidato? Dije que si se consolidaba... pero que le contestaste a otro, no sé, te preguntamos nosotros. Te contesto claramente. Sí. Si se consolidaba mi espacio político con el partido, también voy a ser protagonista de la vida de las primarias en el año 23. Si es que no se llega a un marco de acuerdo más ordenado con anterioridad. Miguel, ¿vos ves a la oposición como dueña de un proyecto futuro? Hoy todavía no. Creo que hemos ganado las elecciones del año 21. Ese es un dato altamente positivo. Se construyeron un conjunto de ideas allí. Un programa más liberal, con menos cepos, menos restricciones. Un plano de libertades. Todos esos ejes estuvieron en el debate del 21. Creo que hay que consolidar un programa, y esa es una tarea del conjunto de la oposición, para que todos acordemos qué es lo que hay que hacer desde el primer día en la Argentina. La Argentina no aguanta una nueva disección en términos del gobierno. Pero usted recién en la respuesta a Romina, ¿entendí mal o dijo que usted también se anota en la primaria? Dijo que sí. No acompañando a Macri, sino a usted se anota. Dije que si se consolidaba el espacio en el que estoy trabajando, que es el del peronismo republicano, que tiene además un partido político que es Encuentro Federal, voy a participar en la primaria porque creo que es un aporte a la sumatoria de voluntades y de ideas y a una visión desde el peronismo en Juntos por el Cambio. Ahora, Miguel, yo entiendo que sí. Ahora, ¿qué cambiaría? Perdón, Leo, hoy te estoy volviendo loco, pero ¿qué cambiaría respecto de esta foto, digamos, que no terminó de funcionar, no terminó de... No esta foto, sino la foto donde están Pichetto, Urtubey, Massa, donde parecía también, digamos, una alternativa? Eso fue un tiempo y un momento. Romina, eso se frustró, lamentablemente se frustró.
¿Por qué? ¿O por Porque, quién? bueno, ¿Ya podemos contar por quién? Sí. Porque están las decisiones de los hombres. En política siempre hay decisiones. Y uno tiene que respetarlas. Pero hay uno que decidió... No, yo creo que una Estamos figura... hablando de la Baña, ¿no? No, tampoco le echo la culpa. No voy a... ¿Cómo, Julio? No voy a responsabilizar a la Baña. Creo que ahí había una figura central, que era la figura del gobernador de Córdoba. Y el proceso de Alternativa Federal se empieza a desmoronar, a debilitar, cuando Juan Schiaretti, que era un hombre clave del modelo, digamos, federal y de una mirada nacional, de una visión vinculada también a una mirada republicana, decide que se queda en Córdoba. Esa fue una decisión política de envergadura. Y eso rompió este proyecto. Te voy a decir algo más. Limitó ese proyecto, claro. Te voy a decir algo más. Sí. La señora vicepresidenta estaba mirando la televisión la noche que ganó Schiaretti. Después de la decisión que toma el gobernador de Córdoba, ella toma la decisión de avanzar con la candidatura de Alberto Fernández. Perdón. O sea que podría haber cambiado la historia. Miguel, yo lo que veo es esto. Hay una gran necesidad de ocupar el centro y todos se van para los costados hasta ahora. Ese centro es impotencia por Schiaretti y por quien fuera, pero en rigor es el espacio que más necesitaría la sociedad. Estoy de acuerdo, y lo que necesita la sociedad es una propuesta de unidad nacional. Unidad de los argentinos. Vos no podés recordar Malvinas con 2 actos. Es tan elemental eso. Necesitas construir el concepto nuevamente de Estado-Nación frente a las situaciones que está viviendo la Patagonia. Vos tenés que tener un concepto del orden y un concepto de la legalidad, de que no puede haber ocupaciones ilegales, no puede haber, por más que pertenezcan a la comunidad mapuche o a la etnia, no sé cuál, vos tenés que cumplir con la ley. Entonces, el problema es más profundo, es orden, tenés que organizar el país nuevamente, tenés que tener fuerzas armadas, Julio, que no las tenés, que están debilitadas totalmente, que Ahora, cobran salarios totalmente magros y no tienen equipamiento militar para... Vamos a ir ahora a un informe que preparó Jairo en la calle para tomar la temperatura, que la tomamos nosotros. ¿A quién no le gustó a Marra, que decía que no tenía aval científico, salía a la calle con un micrófono, pero nos gusta hacerlo? Todavía Julio nos debe salir. Nos debe Julio en Recoleta, sentado en la biela, tomando el copetín. Te dejamos sentado, no tenés que ni estar parado en una esquina, Julio. Vamos, semana que viene vas vos. Pero... Y esto viene con la pregunta que dejan picando, ¿no? Sí, pero lo que acaba de decir es que, a ver, si no hubiese sido por Schiaretti, no tendríamos hoy a Alberto Fernández. Más o menos. No. Yo te conté, digamos, un proceso político que era importante, que en un momento determinado de febrero del año 2019 habíamos juntado casi 11 gobernadores en Mar del Plata, 140 diputados, había un espacio político muy vital. Bueno, había figuras, hubo decisiones, que también tomé yo una decisión a posteriori, pero la tomé, así que, digamos, asumo la cuota aparte de responsabilidad que tengo respecto a que ese espacio no funcionó en la Argentina. Hablabas de la inflación y dijiste algo así, estoy sin anteojos y no sé dónde los dejé, pero básicamente que la irresponsabilidad de este gobierno derivaba un poco, digamos, las acciones irresponsables del manejo de la economía que derivan en esta situación inflacionaria insoportable. Te preguntaba si te referías más a Guzmán o a Feletti, pero en la calle no sé si están discerniendo esos nombres. En la calle ven responsabilidad del gobierno, responsabilidad de los empresarios y hacen malabares para llegar a fin de mes. A ver. ¿Cómo estás viviendo el aumento de precios y la inflación? Mal. ¿Llegás a fin de mes con lo que estás vendiendo? No. Y sí, bueno, se llega como se puede. Y ahora se me está complicando. ¿Te la arreglás para llegar a fin de mes, para tu vida cotidiana? Yo por suerte sí, pero sé que la mitad del país no. Trabajás cada día más. ¿Y vivís mejor acá pensando en cómo vivías? No sé si venís de Venezuela. 1000 veces. O sea, el que se queja aquí no ha estado en Venezuela. ¿Quién cree que tiene la responsabilidad o la culpa de la inflación? Es multicausal. El gobierno. La tienen los empresarios. El Banco Central. Es todo responsabilidad del gobierno. ¿Crees que este gobierno está en condiciones de resolverlo? No. No lo creo. Yo creo que este gobierno lo puede hacer. Si sigue así, no. Cada día vas peor. Ya se termina y no lo hicieron, así que no. ¿De quién es la responsabilidad? No, yo creo que en orden al proceso inflacionario el gobierno tiene una gran responsabilidad y vos tenés que anotar acá el 2020 y el 2021 cruzado por la cuarentena interminable.
Un año la economía paralizada, con cierre de comercio, con cierre de actividad económica, con cierre de pyme, con pérdida de empleo. Eso no lo computa nadie, eso no es inesperado. Lo que hizo el gobierno en materia sanitaria, en términos de tenernos encerrados a todos durante un año, fue una verdadera tragedia y es la causa de la derrota electoral, es la causa de la inflación camino a la hiper, porque vos tenés ahí emisión monetaria desbordante del Banco Central. ¿Y pero eso no actúa como atenuante más que como un agravante? Porque si le toca la pandemia... A ver, pero vos podrías haber hecho una cuarentena de 30, 40 días, un proceso más abierto. Vos cerraste... La economía, no tuviste equilibrio, no lo hizo nadie en el mundo. ¿Pero no es un poco la comodidad de la platea eso? ¿Usted que le ha tocado estar en el Estado, en el gobierno? No, en eso yo me parece... en eso tuve siempre una voz crítica y siempre cuestioné este tema. Me pareció un disparate. Ahora, Miguel, perdón, Julio, creo que No, yo quería decir que en eso coincido plenamente. La desmesura de la cuarentena hizo un daño económico brutal. Y fue una decisión política. Ahora digo, pensando en nosotros, en la calle, en los chicos, digo, todos los que estamos trabajando, ¿no? Ahora se viene, vamos a ver si tenemos por ahí un tuit de Cristina Fernández de Kirchner del día de hoy, vinculado a un tema que es muy complejo y muy técnico de explicar, pero que es el Consejo de la Magistratura, el órgano que nombra y destituye a los jueces, que en principio entraría a la Corte Suprema por una vieja ley que cambia, de la vieja ley de Cristina Fernández de Kirchner, que cambia esa ley y mañana no sabemos, la expectativa está puesta si Rosati, el presidente de la Corte, va a presidir el Consejo o no. Es un quilombo. Lo que te pregunto es, ¿Milei no gana adeptos porque entiende que todos los que están del otro lado y nos están mirando en este domingo de Pascua dice, ¿y ahora en qué quilombo se metieron? Que a nosotros no nos importa, que no nos alcanza para llegar a fin de mes, que tenemos 3 o 4 laburos los que podemos y se meten en este quilombo del Consejo de la Magistratura que creo que si tuviéramos que explicarlo, Miguel, de verdad, estaríamos hasta mañana a la mañana porque es realmente muy complejo. Ahora, la casta política que llama Milei, y mira que no me gusta nada Milei, lo he dicho, digamos, públicamente, y cuando tenga la oportunidad también se lo voy a decir a él. Pero un poco de razón no tienen esto de no escuchan la calle, no escuchan lo que está pasando y se enfrascan todos en esta discusión. Negri presentando mañana un persaltum en la Corte, desde la oposición saliendo a decir que, bueno, las barbaridades que han dicho de Rosati desde el propio kirchnerismo, la propia Cristina Fernández de Kirchner hablando del presidente de la Corte. Y yo te pregunto, y mira que sigo temas judiciales hace 25 años, te pregunto a quién le importa. Mi especialidad, digamos, sí. Pero yo mirá, siendo mi especialidad te pregunto a quién le importa. Hoy, bueno, con esta inflación, te pregunto a quién le importa. Bueno, el esquema, porque si partimos de un análisis como ese, puede no importar nada, tampoco pueden no importar las instituciones del país. Importa, porque hace a un poder del Estado, que es el Poder Judicial. Y esta es una decisión muy tardía de la Corte. Digamos que este proceso se inicia con el cambio del Consejo de la Magistratura Grande, de 21, que ahora se va a reconstituir porque la Corte lo que sostuvo es un periodo de tiempo para que el Congreso dictara una ley, el Congreso no la dictó, y ahora va a volver a restablecer la vieja ley del año 98. De 20 a 13. De 20 más el presidente de la Corte como presidente del Consejo. Fue de 20 a 13 y ahora de 13 a 20. Bueno, es lo que ha ocurrido. Hay un fallo de la Corte que ha decretado la inconstitucionalidad del Consejo diseñado en el año 2006. ¿Pero le impacta, digamos, en la vida cotidiana de la gente? ¿O crees de verdad, te lo pregunto, que esto es otra maniobra del kirchnerismo para garantizarse cierta impunidad? No lo veo, porque esta es una decisión de la Corte. Indudablemente que hay un restablecimiento de un Consejo más grande, más mayoritario, más representativo, digamos, cumpliendo lo que dice la Constitución, equilibrio, proporcionalidad. Y bueno, y esto es lo que ha pasado. Pero vos no sos de los que cree que Cristina está haciendo esto, Cristina Fernández de Kirchner está haciendo esto para garantizarse impunidad. No, yo creo que no, me mira Julio y me dice, pregunto. A ver, no creo eso yo. Creo que está creo que es la Corte, no tiene nada que ver Cristina en esto. Bueno, pero Cristina está impidiendo que Rosati jure mañana. Está enojada pero impedir por ahora... que el presidente de la Corte mañana va a hacerse cargo de la presidencia del Consejo. ¿Vos crees que va? A esta hora yo no lo sé,
Pero por supuesto que va a ir, porque va a hacer valer el fallo de la Corte. Esta aparición fantasmal de un juez de primera instancia federal... De Paraná, que abrió un domingo de Pascua no tiene ninguna juzgado. posibilidad de lesionar o de socavar el fallo de la Corte Suprema. Así que mañana Rosati es el presidente del Consejo. Un Consejo incompleto, porque está faltando ahora que se complemente la representación política, donde... Seguramente allí, en el espacio de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, todavía hoy el kirchnerismo tiene bloqueo, tiene capacidad de bloqueo. Ahora, perdón, Sí, para dale. bajar a tierra, Sí, yo que no soy sí. del palo judicial. Sí, el Cuando palo uno se judicial, acerca a dale. las discusiones de quién controla, quién nombra a los jueces, ¿está mal entender que Cristina está preocupada por si ella pierde el poder, puede ir en cana, y Macri no se baja de la pelea presidencial porque tiene miedo de que si pierde el poder puede ir en cana? ¿Eso están discutiendo? ¿O yo entiendo mal? Yo en ese tema siempre lo he dicho, tengo una visión que la Argentina también requiere de cambios y de cambios institucionales. Un presidente no puede ser proclamado por el conjunto de la mayoría de la sociedad y después terminar arrodillado en Comodoro Pi con 200 causas. Me parece que esta es una lógica que hay que cambiar también. Recordemos que Miguel Ángel Pichetto fue uno de los primeros, por ahora no escuché a otros que te acompañen, en plantear que los presidentes no deberían estar sometidos a los tribunales Bueno, yo tengo comunes. una teoría que es propia, en orden a que se requeriría también un cambio en el mecanismo procesal y me parece que sería hasta conveniente que el presidente esté subordinado únicamente a la competencia de la Corte y del Procurador General. Digamos que sería una jurisdicción exclusiva para la O sea, que figura no del serían presidente. iguales que vos, que yo, que Julio, que Jairo. Mira, en Francia al presidente no se lo puede tocar por hecho del gobierno hasta que haya transcurrido 10 años. En general los terminan condenando. A Chirac lo condenaron por unos acontecimientos que habían ocurrido en la alcaidía de París. En general son más cuidadosos. Ahora no, venimos de la teoría de Pichetto, que también, digamos, No, tenía que ver con pero que lo no se está entregaba a nadie, ¿no? planteando Los de fueros, Francia Menem, es sí. absolutamente así. Yo me acuerdo que estuvimos en el exilio en Francia y a algunos se le ocurrió hablar mal de Pompidou y un francés le dijo, eso es tema nuestro. O sea, hay una concepción de que la institución es expresión de todos y refleja el respeto de todos. Sí, si no usás las instituciones para chorear, digamos, ¿no? Dando por descontado que no las usás. Aún No hablo ni de eso- Macri ni de Cristina en aún particular. eso ni en ese caso. Ni siquiera- De lo de Pompidou había discusiones bastante... No, Ni es la institución. ¿Estás más cerca de Cristina o de Alberto, Miguel? No, de ninguno de los dos, porque tengo una Hoy. visión crítica. ¿Tenés diálogo con alguno de los dos? No, con ninguno, no. Tengo una visión crítica del gobierno y esto además, la genética del gobierno estaba desde el primer día planteada. Si vos analizás algunos análisis políticos míos durante la campaña electoral, siempre lo sostuve, que había una anomalía de origen en el proyecto del Frente de Todos. Con ella eligiéndolo, digamos, a su compañero de fórmula, La encabezando figura de la presidencia. vicepresidenta siempre apareció con mayor fortaleza y más poder y el núcleo duro de la representación política parlamentaria. Siempre lo tuvo desde el primer día. Y Alberto no la puede, Sí. y no sé si la palabra es licuar esa representación de la vicepresidenta, si en el Congreso la deja expresando la disidencia y se alía con una parte del peronismo, si la economía, la inflación cede un poco, baja el dólar y remonta, sí, ¿la puede siempre- licuar? Se requeriría éxito y yo no lo veo a este gobierno en ese camino. Éxito de Y además Alberto. el éxito también se configura cuando un gobierno se une, no cuando está dividido, no cuando se expresan visiones distintas del rumbo público. Acá Le vos falta tenés- pichetismo vos al tenés- gobierno. Para Le mí le falta falta, o sea, pichetismo. yo leía, hay una parte del libro donde él dice... Julio dice que yo fui parte de todos los gobiernos. Bueno, lo dicen un poco los hechos No, también. lo dice un poco criticándome, pero en realidad, por supuesto que a mí siempre me importó la gobernabilidad. En el gobierno de Macri, yo representaba en el Senado a los gobernadores y a los sindicatos. Y no moví un dedo si no había un aval de los gobernadores en la representación del Senado. O sea que se logró recuperar capacidad fiscal para las provincias. Las 3 provincias que ganaron el juicio del 15%, después todas tuvieron también el 15% en esos 4 años. Y
indudablemente que me moví en el escenario de ser un punto o un puente en el Pero usted dice en el libro, el encuadramiento de los bloques es inevitable, insoslayable. El que no está preparado psicológicamente para eso tiene que dedicarse a otra cosa. Claro, correcto. Pero Máximo entonces está para otra actividad. Yo no comparto esa decisión. Si vos sos parte de un gobierno y sos el presidente del bloque, vos tenés que acompañar al gobierno. Fuiste elegido y tenés esa representación. Abandonarla, bueno, es una decisión que no la comparto. Hablaba Cristina... Yo creo en el Congreso en un marco de cierta disciplina. Julio también fue diputado. Él también en algún momento se reveló. Sublevé mucho. Se reveló. Pero era otro tiempo, ¿eh? Corrían las balas en la Argentina, era otro tiempo. Ahora, Miguel, ¿cómo hacemos, digamos, para llegar, sobre todo, digamos, me parece que todos acá no hay ateos, todos queremos llegar a que Alberto Fernández termine su gestión, cuando la vicepresidenta dice cosas como esta? A ver si lo tenemos por ahí. Las desigualdades no son un producto de la naturaleza, son el producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas. Ojo, que el no tomar decisiones políticas también lo es. Nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos, nuestro poder judicial, tantas veces cooptados por el mercado y factores económicos además, ¿no? ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia. Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento. Pero bueno, dejémoslo ahí. Un poquito es. Te dan la banda y te dan el bastón porque se supone que ganaste elecciones libres, democráticas, populares. ¿Qué mensaje le está dando? Está hablando del poder real y del poder formal. Está hablando de que el sistema como está concebido... No, te agradezco. No. Bueno, ¿alguno de los chicos quiere? Sí, yo quiero. Sí, ahora le llevo un café. Sí, digamos, la construcción de un mensaje donde el poder real, el poder económico, subordina a la política. En fin, yo no lo comparto. No comparto esta mirada. Y por supuesto que el poder del presidente es un poder importante. Depende también cómo se lleva adelante la gestión. El propio Néstor Kirchner aparece como debilitado cuando es elegido, porque Carlos Menem no se presenta al balotaje. Y Néstor Kirchner asume con el 22% del electorado. Sin embargo, construye en un periodo relativamente corto un esquema de poder muy fuerte, en una relación también con la sociedad y con la recuperación de la economía que ya venía del periodo de Duhalde. ¿Pero haces un paralelismo entre Alberto Fernández y Néstor Kirchner? No, estoy diciendo que se puede hacer, porque vos decís uno empezó con el 22... lo que él plantea es que el poder se puede consolidar, construir a partir de un proceso de buena gestión. ¿Pero Alberto pudo o no? Hasta ahora no pudo. Es cierto que la circunstancia de la pandemia fue un hecho excepcional en el mundo. Es cierto también cómo se gerenció en la Argentina, que es responsabilidad propia, pero yo creo que no pudo. Y además, tuviste un ministro ocupado únicamente en abordar la problemática externa de la Argentina. Y podríamos decir que esa tarea hasta la ha cumplido. Podríamos decir que ha cerrado el acuerdo con bonistas privados y termina cerrando el acuerdo con el fondo. Ahora, Miguel, el gobierno del que vos fuiste el candidato a vicepresidente en la elección que se perdió, le dejó una deuda de 45.000 millones de dólares. Y vos le achacás que lo único que hizo fue ocuparse de renegociar esa deuda. 13% de la deuda externa. 13%. Está bien, lo que quiero decir es... 13% y además, ¿sabés cuál es la deuda? Es el préstamo más grande que dio el Fondo Monetario en su historia. Yo le achaco lo que te estoy diciendo, y lo estoy valorando hasta como hecho positivo, de que este ministro, Guzmán, cumplió una tarea importante en el frente externo.
acaba de negociar con el Fondo Monetario, con el apoyo de toda la oposición. Ahí la oposición se hizo cargo de lo que pasó y tuvo una actitud de responsabilidad y de previsibilidad con la Argentina. Ahora, ¿dónde está el plan? ¿Cuál es el plan económico para que la Argentina se recupere? Este es el dilema. No me vengas con medidas de intervención económica, con precios cuidados, vamos a cuidar la góndola. Guzmán te diría es el programa con el fondo. Bajar la emisión, mantener abajo el déficit. Tiene que bajar la emisión y tiene que bajar y tiene que aumentar los subsidios. Si lo acusan a Guzmán de tener un programa muy parecido a lo que podría ser el gobierno de Larreta, dentro del Frente de Todos. Yo lo que digo es que no ha tenido programa ni ha tenido una propuesta económica. Los ministros cuando asumen te dicen medianamente cuál es el rumbo. Fíjate que ni siquiera han trasladado las obligaciones que surgen del acuerdo con el fondo, las han explicitado a la sociedad. Uno las conoce porque se ha tomado el trabajo de leerlas, pero los compromisos, las obligaciones que tiene el gobierno las tendría que haber enunciado y haberse dicho en el marco del propio ministro.